Soy Águila que desciende MX. Parte 2. Entremos en materia. En los últimos meses, sin embargo, han aumentado las señales de preocupación de parte de estrategas y comentaristas políticos de Estados Unidos por la violencia atribuida a los narcotraficantes en México. La preocupación se expresa de dos formas. Primero, la violencia podría rebasar la frontera e invadir Estados Unidos y, segundo, la desbordada violencia podría desestabilizar al gobierno mexicano y poner en riesgo la viabilidad de sus instituciones, particularmente las de seguridad, lo cual significaría un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos. Para contextualizar el actual momento que enfrenta México y los retos que enfrentarán los movimientos sociales en los próximos meses, presentamos algunas reflexiones al respecto. ¿Qué es un Estado fallido? El término tuvo su origen en una revista de política internacional publicada en Estados Unidos, Foreign Policy, que en 2005 empezó a clasificar los países del mundo según sus posibilidades de fracasar o de convertirse en estados fallidos. El concepto luego fue acogido entre analistas y estrategas de ese país. Sin embargo, tanto el término como los criterios para el ordenamiento de los países en el mundo son arbitrarios y responden a cierta ideología, la cual influye en conceptos como la estabilidad o el desorden a la hora de clasificar los países. El discurso de estados fallidos amerita desconstruirse porque ha sido retomado por analistas y estrategas y podría utilizarse para justificar la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de otros países en caso de que su inestabilidad presentara un riesgo para la seguridad de la superpotencia. Por lo mismo, es válido al menos conocer cómo los poderes reales del mundo nos perciben, porque las decisiones estratégicas que toman con base en esas percepciones tienen invariablemente un impacto en nuestras vidas. Ciertos analistas en Estados Unidos promueven la idea de que México está al borde del colapso, o que en breve serán ineficaces las estructuras e instituciones del Estado mexicano, lo cual sumiría al país en el caos. En este marco se proponen políticas para enfrentar tal eventualidad que, independientemente de la realidad que prevalezca en el país, probablemente conducirán a una mayor militarización y más represión a toda clase de disidencia. Entonces, para la revista mencionada, ¿qué características tiene un Estado fallido? Un Estado en vías de fracasar tiene varios atributos. Uno de los más comunes es la pérdida del control físico de su territorio o del monopolio del uso legítimo de la fuerza. Otros atributos de un Estado fallido incluyen la erosión de la autoridad legítima para tomar decisiones colectivas, una inhabilidad de proveer servicios públicos razonables y la inhabilidad de interactuar con otros Estados como miembro pleno de la comunidad internacional. Son 12 indicadores en total que abarcan una amplia gama de elementos de riesgo en un Estado fallido, como la corrupción omnipresente y el comportamiento criminal, la inhabilidad de recaudar impuestos o de obtener de otra manera el apoyo de los ciudadanos, el desplazamiento involuntario y masivo de la población, un declive económico pronunciado, la desigualdad de distintos grupos, una fuga de cerebros y la destrucción ambiental. Los estados pueden fracasar a ritmos variados a través de estallidos o por implosión, erosión o invasión en distintos períodos históricos. Desde luego, algunos de los criterios antes mencionados son válidos para México, así como lo son para casi todos los países en el mundo. El uso político del término se hace evidente porque dependiendo de las circunstancias, casi a cualquier país de repente se le podría hacer repuntar en la lista de los fallidos. ¿Existen motivos reales de preocupación por el fracaso de México? En términos del control territorial el término de fallido no aplica. El Estado mexicano mantiene el control sobre la mayor parte del país. Pero la situación es menos clara si examinamos ciertas ciudades, particularmente fronterizas, ciertos corredores y algunas instituciones. La cantidad de recursos que se han tenido que canalizar hacia la lucha contra el narco delata la magnitud del problema. Participan en esta guerra 45.000 efectivos del ejército, la tercera parte de sus fuerzas, de los cuales 8.500 han sido destacamentados para tratar de controlar la violencia solo en Ciudad Juárez. Asimismo es ampliamente conocido que algunas instituciones de combate al narcotráfico han sido compenetradas por el mismo. Un caso reciente y particularmente notorio ha sido el de Mariano Herrán Salvati, detenido el 24 de enero de 2009 en Chiapas y acusado de peculado, asociación delictuosa, ejercicio indebido del servicio público y abuso de confianza en agravio del patrimonio estatal. En términos menos legaloides, se le acusa de estar ligado al narco. Había contado con el respaldo del presidente Ernesto Zedillo y las autoridades estadounidenses a finales de los 90.
Inclusive el anteriormente mencionado general Barlinca Frey, director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, elogió a Herrán Salvat en ocasión de su nombramiento como director del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas en 1997. Este grado de compenetración del narco pone en duda la viabilidad de las instituciones encargadas del combate al mismo. Pero no pone en duda la existencia del Estado por cuanto ha sido decisión del mismo Estado combatir o permitir el tráfico de drogas con distintos grados de intensidad según el gobierno en turno. ¿Cómo se puede explicar el incremento de la despiadada violencia en los últimos años en México? El discurso que ha calado entre ciertos analistas, mayormente de Estados Unidos pero también algunos de México, sin que sea aquí el más aceptado, explica el incremento de la violencia desde 2006 haciendo referencia a dos antecedentes históricos. Por un lado se afirma que la guerra contra el crimen organizado en Colombia logró algunas victorias importantes, pues los grandes cárteles que existían hasta la década de los 90 en ese país fueron seriamente golpeados y de hecho dejaron de existir como tales. La guerra contra el narco obligó a los grandes cárteles colombianos a atomizarse en decenas de cartelitos que todavía trafican ingentes cantidades de cocaína pero ya no representan una amenaza seria para el gobierno. Este reacomodo en Colombia produjo a la vez un fortalecimiento de los cuatro principales cárteles que existían en México en los 90. Estos aparentemente lograron mayores ganancias, crecieron, se armaron bien y empezaron a diversificarse abarcando otras actividades ilícitas, entre ellas el tráfico de armas, migrantes indocumentados y contrabando, el tráfico de mujeres, niños y niñas para el turismo sexual, el tráfico de precursores utilizados para el procesamiento de ciertas drogas, la prostitución callejera, los secuestros y la extorsión de dinero de protección a comercios de todo tamaño, entre otros. El fortalecimiento de los cárteles mexicanos ocurrió durante la década de los 90 pero topó con pared al comenzar el nuevo milenio. El motivo de la explosión de la violencia, según esta narrativa, fue el terremoto político del año 2000 que depuso al PRI de la presidencia tras 71 años en el poder. El triunfante gobierno de Vicente Fox empezó a atacar a los cárteles y se hicieron varias detenciones de altos capos de la droga, de oficiales del ejército y de los cuerpos policíacos. Incluso a solicitud de Estados Unidos se encarceló al exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid, sentenciado a 36 años de prisión. La guerra desatada por Fox contra el crimen organizado produjo en el último año de su gobierno la muerte de unos 2.000 traficantes y efectivos policíacos o militares, dato que se cita como prueba de la seriedad del esfuerzo. Finalmente esta narrativa afirma que el presidente Calderón ha arreciado esta guerra y la respuesta salvaje de los cárteles se despliega casi a diario en primeras planas. Este relato no cuadra con la opinión más común en México en el sentido de que la guerra contra el narco que realiza el gobierno de Calderón no es sin cuartel. Los espero en la tercera parte de este mensaje. Hasta pronto.